En este video vamos a ver cuáles son las diferencias entre los productos de análisis de datos para auditoría y Audit Intelligence que hemos integrado dentro de nuestras suites. Tenemos 4 suites diferentes de productos. Esto es la suite Audex Desktop. Esta versión no tiene ninguna funcionalidad de análisis de datos para auditoría y Audit Intelligence. Tampoco la versión Audex de nube. ¿Okay? Estas dos versiones son idénticas, una en la nube, otra en el escritorio. Sin embargo, no tienen ninguna posibilidad de efectuar análisis de datos ni de visualizar datos. Ustedes pueden ver en la parte baja de esta lámina que estamos viendo que las pruebas de ADA pues se dividen básicamente en las pruebas generales de alto nivel, ley de Benford, duplicaciones, muestreo y otros análisis que incluyen búsqueda de palabras, valores atípicos, factor de tamaño relativo, estadísticas numéricas, números redondos, etc. Todas estas pruebas están disponibles tanto en nuestra versión desktop como en la versión nube, ¿de acuerdo? Todas están disponibles. Y realmente su funcionalidad es la misma, es idéntica. La parte del análisis de datos son estas pruebas que ya mencioné, y la parte de Audit Intelligence, que es toda esta parte de visualización de datos, pues incluye más de 30 gráficas o elementos diferentes que podemos integrar en un tablero, ¿no? en un dashboard, como se le llama. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre tenerlo integrado dentro del sistema auditor o tenerlo por aparte? El producto que nosotros llamamos ADA AI, ¿okay? Ese producto es un programa, un software diferente e independiente al sistema auditor. Ustedes pueden comprar ADA AI para hacer análisis de datos para auditoría y Audit Intelligence y conectarse prácticamente a cualquier base de datos sin necesidad incluso de tener auditor. Ahora, hemos decidido integrar esta suite de análisis de datos para auditoría y Audit Intelligence dentro de lo que es la suite de productos para auditoría. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias. La parte del Audex ADA, la suite Audex ADA de escritorio y el software ADA AI prácticamente tienen la misma funcionalidad. Vamos a tener la parte del visualizador de Excel y el visualizador de datos. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Esto que están viendo es un tablero, ¿okay? Un dashboard. Este es el visualizador de datos. Y como les dije, podemos hacer cientos de gráficas diferentes, es muy poderoso. Y bueno, el que estamos viendo en este momento es el producto ADA AI. Ustedes pueden ver que una de las opciones en la parte superior dice hoja de cálculo. Este es el visualizador. Entonces, si yo tengo archivos de Excel en donde quiero hacer pruebas ADA, puedo utilizar este visualizador, ¿de acuerdo? Si yo regreso al tablero, también tengo integrado en el tablero las pruebas ADA. Aquí están. ¿Cuándo voy a utilizar las pruebas ADA en el tablero? Cuando me esté conectando a bases de datos que tengan, pues yo recomiendo más de 500,000 de movimientos. ¿Por qué? Porque si lo hago a través del visualizador de Excel, pues me va a tener una limitante, que es limitante de Excel, que más o menos alrededor de 1,050,000 registros es lo máximo que puedo tener en una tabla. En cambio, en el tablero yo me puedo conectar a más de 30 bases de datos. Ahorita vamos a ver lo de las conexiones. Diferentes tipos de base de datos, cualquier sistema contable. Básicamente garantizamos la conexión universal. Pero aquí sí puedo tener más de
1 millón de movimientos. ¿Por qué recomiendo que en Excel no se usen más de 500,000 movimientos? Por cuestiones de rendimiento. Ya cuando abrimos un archivo de Excel de más de medio millón de movimientos, se empieza a hacer lento nuestro equipo y bueno, todo se ve impactado, ¿de acuerdo? Ahora, para aplicar las pruebas ADA en el visor necesitamos crear una tabla a través del tablero y aplicar estas pruebas directamente sobre una tabla como la que estamos viendo en este momento, que es de movimientos contables. Ahora bien, esto es ADA AI. Tanto el visor como el tablero están disponibles en la suite Audex ADA, tanto de escritorio como de la nube. Si yo me voy a la nube, aquí puedo ver que tengo este tablero. Voy a abrir este archivo, esto es la nube, es prácticamente el mismo tablero que tengo en ADA ahí, ¿de acuerdo? De hecho se llama auditor extendido y aquí tenemos la misma información prácticamente, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, esto lo estamos viendo en la nube, ¿de acuerdo? Si me regreso a el sistema auditor y selecciono Audit Intelligence y selecciono auditor extendido, que estos son tableros que ya trae el sistema configurados. Ustedes los pueden cambiar, los pueden modificar, agregar gráficas, quitar, modificar colores, etc. Ahora bien, esto es básicamente el tablero. Aquí dentro del tablero yo no puedo entrar a el visualizador Excel, pero sí podría yo hacer las pruebas ADA. Entonces, si mi contabilidad tiene más de 1 millón de movimientos, fácilmente podría yo aplicar todas las pruebas de análisis de datos para auditoría, como ley de Benford, duplicaciones y etcétera. Aquí, recuerden, eso se hace directamente en una tabla. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que es el tablero, digamos, el visor de Excel, también puedo hacerlo. Es decir, si ustedes tienen archivos de Excel que suban al legajo, aquí en el visor de Excel aparecen las pruebas ADA. Entonces, regresando a nuestro PowerPoint, podemos ver que dentro de la suite Audex ADA de escritorio tenemos el Excel con ADA y el visualizador de datos con ADA, ¿de acuerdo? Dentro de la nube también tenemos el visualizador con ADA y el visualizador de datos. Vamos a ver el visualizador Excel en la nube. Aquí está. Si yo me cambio a un archivo de Excel, cualquiera que sea, ¿de acuerdo? En Excel yo puedo tener aquí pruebas ADA y aparece. Entonces puedo hacer la aplicación de cualquiera de estos análisis a datos que tenga yo en Excel. Muy práctico, extraordinariamente flexible y podemos subir cualquier información para hacerle análisis de datos. Entonces, todo esto ya vimos como lo que nos dice nuestra presentación, que tenemos tanto el visualizador de Excel con ADA y el visualizador de datos, tanto en escritorio como la nube y también por el producto que es independiente, ¿de acuerdo? Que es un software especializado nada más para hacer análisis de datos para auditoría y Audit Intelligence. Ahora bien, el tema de las conexiones. Básicamente todos nos van a permitir conectarnos con prácticamente cualquier base de datos, excepto el Audex ADA en la nube, ¿ok? ¿Cómo funciona esto de las conexiones? Si yo me voy aquí al analizador de datos y le digo que quiero, este es el independiente, recuérdenlo, generar una nueva conexión, aquí tengo prácticamente 30 opciones para conectarme a diferentes tipos de bases de datos, ¿de acuerdo? Incluyendo archivos de Excel o valores separados por coma, ¿no? Los archivos CSV. Tip: en realidad el archivo CSV es un archivo de texto. Los archivos de texto no tienen limitaciones en su tamaño. Sí tienen, pero son
gigantescas. Dudo que alguna contabilidad de las que estamos acostumbrados a hacer, su auditoría no nos alcance para meter tanta información, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un tip. Se los generen, si son más de 1 millón de movimientos, se los pueden generar con valores, un archivo de texto de valores separados por coma. Ahora, aquí tenemos estas 30 opciones diferentes para conectarnos a diferentes bases de datos, ¿ok? Ahora bien, esta misma opción está disponible dentro del sistema auditor en su tablero de Audit Intelligence. Si yo aquí le digo que quiero conectarme a una nueva o crear un nuevo tablero, me va a pedir que yo indique a qué base o qué tipo de base de datos me voy a conectar. Ahora bien, ¿qué limitación tengo en la nube? Si voy al sistema en la nube y me voy al tablero y le digo que quiero crear uno nuevo, la única opción que voy a tener, vean, es subir un archivo de Excel o CSV. Es decir, yo desde la nube no me puedo conectar a otro servidor para obtener los datos. Tengo que subir el archivo de Excel o el archivo de texto con valores separados por coma, ¿de acuerdo? Y son los únicos tipos de formato que me acepta para subir a la nube y hacer visualización de datos sobre estos archivos. Los invito a suscribirse a nuestro canal, a que adicionalmente busquen los ejemplos que tenemos en nuestro canal sobre análisis de datos para auditoría. Ahora bien, esa es una diferencia importante, que básicamente las conexiones nuevas, ¿no?, de la nube solamente las puedo hacer a través de Excel o de un archivo de texto de coma, separado los valores por una coma, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay una opción que dice base de datos activa en auditor, ¿ok? Esto, en los tres tienen esa opción, y básicamente esto es porque yo tengo la posibilidad, sí, de conectarme a la base de datos del sistema auditor o cualquiera de ellos. Por ejemplo, yo aquí tengo un tablero. Esto es como se guardan los tableros, ¿ok? Y se pueden crear tableros para diferentes contabilidades. Por eso es también importante que ustedes, cuando hagan una importación, guarden su base de datos, porque hay muchas cosas que después se pueden analizar en las bases de datos. Sin embargo, aquí hablando del sistema auditor, yo puedo decirle que me quiero conectar con el tablero de auditor completo. Se va a abrir este mismo tablero y aquí yo podría, de acuerdo, cambiar en la fuente de datos, editar la conexión, que por default en la nube se conecta a la base de datos actual, ¿ok? Esto no se puede cambiar en la nube, pero ustedes pueden moverse de una base de datos del sistema auditor dentro de lo que es el escritorio y lo que es la aplicación por separado. Entonces simplemente se selecciona otra base de datos del sistema auditor y aparece la información de la nueva empresa que acabo de seleccionar. Entonces esa es una forma en que podemos trabajar con la información que ya hemos importado desde las bases de datos de las contabilidades de nuestros clientes de auditoría. Bien, pues esas son las diferencias. Básicamente, la única importante es que en la nube yo ya no puedo conectarme a diferentes bases de datos, tanto con la versión de escritorio como la versión independiente del sistema de análisis de datos para auditoría y Audit Intelligence. Sí podemos hacerlo. Y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, llámenos a nuestro centro de soporte. Hasta pronto.